Nuestra clase de hoy se basa en la anatomía patológica de las lesiones tumorales del sistema hematopoyético y dentro de ese grupo específicamente los linfomas no Hodgkin. El sistema hematopoyético tiene innumerables lesiones. Es enorme la lista, pero nosotros vamos a ir viendo solamente algunos ejemplos y los aspectos conceptuales básicos. Las neoplasias del sistema hematopoyético se clasifican y están caracterizadas de acuerdo a tres criterios: si son linfoides o son mieloides, si son agudas o crónicas, o sea, si están constituidas las lesiones por células maduras o inmaduras, si afectan médula ósea, sangre periférica o también afectan otros tejidos y órganos, o sea, leucemias versus linfomas. Las lesiones tumorales del sistema hematopoyético que nosotros vamos a ver van a ser solamente las linfoides, no las mieloides. Las neoplasias del sistema hematopoyético se dividen en neoplasias linfoides, que son las que vamos a ver algunos ejemplos de ellas, y las neoplasias mieloides, que eso no vamos a tocar en nuestra clase. Las neoplasias linfoides son tumores originados en linfocitos y el fenotipo de la célula neoplásica de cada uno de esos tumores, porque son muchísimos, se parecen a un estadio particular de la diferenciación normal del linfocito. Y en esto se basa la clasificación y la nomenclatura de los linfomas, tanto B como T. Y las neoplasias mieloides, solamente para referirlas de paso, porque ustedes van a dar eso en clínica, son las leucemias mieloides agudas, que células progenitoras inmaduras de la línea mieloide que se acumulan en la médula ósea. Dentro de las neoplasias mieloides también tenemos los síndromes mielodisplásicos que conforman una hematopoiesis ineficaz que lleva a citopenias en la sangre. Y luego tenemos los trastornos mieloproliferativos crónicos, que se producen cuando hay un aumento de la producción de uno o más elementos mieloides que han llegado a su diferenciación terminal como granulocitos, con elevación de su recuento en sangre. Como dije, ninguna de estas lesiones mieloides nosotros vamos a tratar en esta clase. Solamente vamos a ver neoplasias linfoides y de ellas solo algunas. Acá tenemos un lindo esquema que nos muestra la ontogenia de las células T y B. Es importante que conozcamos a estas células porque los diversos tipos de linfomas no hodgkinianos derivan de uno de estos tipos celulares. Entonces debemos conocerlos someramente. La célula madre, célula stem cell o pluripotente, está situada en la cima de la jerarquía de los precursores de los progenitores de las células linfoides en la médula ósea. Va a dar origen a dos células, a la célula precursora B, llamado linfoblasto B, y a la célula precursora T, linfoblasto T. Ese linfoblasto T, ¿verdad? Al madurar va a dar una célula llamada T1 linfocito, que es una célula virgen que no tuvo contacto con los antígenos. Y cuando tiene un contacto con los antígenos, va a transformarse en un inmunoblasto T. Y luego ese inmunoblasto T, que estamos viendo ahí la célula, va a madurar y transformarse en un linfocito T2, llamado linfocito memoria. Eso en cuanto al linfocito T. En cuanto a la ontogenia B, es más complicada. Ahí tenemos nosotros el precursor de célula B llamado linfoblastos B. Va a madurar y va a dar una célula llamada B1 linfocito o virgen. Allí va a andar circulando por la sangre, ¿verdad? Por la sangre, y en las zonas externas de del ganglio también se va a situar. Y cuando tiene un contacto con el antígeno puede tomar dos caminos: transformarse directamente en un en un inmunoblasto B y madurar hasta dar una célula plasmática que va a producir IgM.
o también puede diferenciarse en células linfoplasmocitoides. El otro camino es que esa célula estimulada por el antígeno se va a transformar en una célula que se llama centroblasto, y estos centroblastos los vamos a encontrar en los centros germinales. Ese centroblasto es una célula grande que tiene nucleolos que están situados hacia la periferia y muy unidos a su membrana nuclear. Ese centroblasto va a madurar a centrocitos. Estamos hablando siempre dentro del centro del folículo. Va a madurar a centrocitos. Y los centrocitos, entonces, ¿qué van a hacer? Los centrocitos van a diferenciarse o en plasmocitos, ¿verdad? Menos frecuentemente, o en células B2, que son células de memoria, que se van a hallar en la zona marginal del ganglio. Ese linfocito B2 puede también dar origen a células plasmáticas. ¿Y esas células, qué tipo de células plasmáticas? A células plasmáticas que van a secretar IgG e IgA. Aquí nosotros tenemos un folículo linfoide secundario de un ganglio, el lugar donde va a ocurrir toda esa ontogenia de las células B que estuvimos hablando en la diapositiva anterior. Fíjense que este folículo tiene un centro germinal con una zona oscura y una zona clara. Está rodeado por una zona llamada zona del manto. ¿Quiénes estaban? ¿Qué linfocitos estaban en la zona del manto? Los linfocitos B naïf, que aparte de estar en la zona del manto, circulaban por la sangre en busca de antígenos, ¿verdad? Después tenemos una zona marginal, fíjense la zona marginal, la zona más externa del folículo, y en esa zona marginal es donde estaban los linfocitos con memoria. Esta imagen es para mostrarle más o menos lo que pasa en el centro del folículo. Ahí a la izquierda estamos viendo que viene nuestro linfocito B1, naïf, que fue activado por el antígeno, entra y se transforma en la zona oscura del centro germinal en centroblastos. Después esos centroblastos se van a transformar en centrocitos, ¿ok? Estos centrocitos ya se van a encontrar en la zona clara del centro germinal. Ahí a esos centrocitos se les presentan antígenos por las células dendríticas. Fíjense, ahí se ve una célula dendrítica marcada con las letras FDC. Entonces, ahí esa célula, ahí va a haber una selección de centrocitos. Las células B o centrocíticas, ¿verdad?, que tienen inmunoglobulinas de alta afinidad, van a pasar la selección y ahí se van a diferenciar en células plasmáticas y linfocitos B memoria que nosotros estamos viendo perfectamente en nuestro esquema. Las células que no pasan esa selección van a ir a la apoptosis. Y acá tenemos otro lindo esquemita, este dibujo esquemático que nos muestra otra vez la ontogenia B. ¿Y por qué es interesante este cuadro? Porque, fíjense, al lado de las células, de los diferentes estadios de maduración de la célula B, encontramos unos cartelitos en negro. Y en esos cartelitos nos está diciendo qué tipo de linfoma se va a originar de esa célula. Por ejemplo, de los precursores de la médula, vamos a tener las leucemias linfoide agudas y los linfomas linfoblásticos. Después, de las células naïf de B se van a originar las leucemias mieloides crónicas. De las células del manto se van a originar los linfomas de las células del manto. De los centroblastos se van a originar los linfomas difusos de células grandes B. De los centrocitos se van a originar los linfomas foliculares. De las células de los linfocitos B2, vamos a tener los linfomas de las células de las zonas marginales, los llamados linfomas MALT. De las células plasmáticas se van a originar los mielomas múltiples. De las células de los inmunoblastos linfoplasmocitoides se van a originar los linfomas linfoplasmocíticos. Y así sucesivamente. Por supuesto, estos son solo algunos ejemplos de los linfomas y su origen.
Y lo mismo va a ocurrir con las células T. Vamos a tener linfomas y leucemias de precursores T linfoblásticos, ¿verdad? Que estamos viendo ahí en el timo. Y vamos a tener linfoma de células T periféricas que están ya fuera del timo. Vamos a ver algunos conceptos generales de las neoplasias linfoides. El término de linfoma es un nombre genérico que se le da a tumores del sistema linfoide que está constituido por linfocitos y sus precursores, ya sean T, B o NK, y que se van a presentar como masas tisulares delimitadas. Por su localización pueden clasificarse en nodales o ganglionares, extranodulares, afectando timo, bazo, tejido linfoide de las mucosas, tubo digestivo, pulmón, piel, vaso, etcétera, etcétera. Y leucemia es un término usado para las neoplasias que se presentan con afectación difusa de la médula ósea y normalmente, aunque no siempre, de la sangre periférica. Las dos entidades son lesiones tumorales de las células B o T, ¿verdad? O NK. Pero se llaman de diferente forma por su forma de presentación nada más. No son dos cosas diferentes. El reordenamiento del gen del receptor de antígeno va a preceder a la transformación y todas las células hijas derivadas del progenitor maligno van a compartir su configuración y secuencia del gen del receptor de antígenos. Debemos recordar que la mayor parte de las neoplasias se originan en linfocitos B. Los marcadores reconocidos por los anticuerpos son útiles para identificar linfomas y leucemias. Las neoplasias T y B van a reproducir el comportamiento de sus homólogos normales y se van a alojar en determinados lugares, dando lugar a característicos patrones de afectación. Por ejemplo, los linfomas foliculares se van a alojar en los centros foliculares. ¿Por qué? Porque su célula de origen está en el centro del folículo. Los linfomas cutáneos de células T se van a alojar en la piel. Muchos linfomas pueden evolucionar a una leucemia durante la evolución. La presentación clínica de las neoplasias linfoides va a depender ¿de qué? De su distribución anatómica. 2/3 de los linfomas no hodgkinianos, que es lo que estamos estudiando acá, y todos los linfomas de tipo Hodgkin se presentan como aumento de tamaño ganglionar. 1/3 de ellos se va a presentar con síntomas relacionados con la afectación de lugares extraganglionares. Las leucemias van a producir supresión de la hematopoiesis normal por la invasión medular. Y las neoplasias de células plasmáticas se van a presentar con dolor. ¿Por qué? Porque van a presentarse como fracturas patológicas, fracturas óseas patológicas. Ahora vamos a pegarle una ojeada a la clasificación de las leucemias y de los linfomas. La clasificación se remonta a muchos años y ha habido mucha pelea con respecto a esto. Rapaport en 1966 ya hizo una clasificación, ¿verdad? Lo mismo que Lucas y Collin en el 73, que se basó en el origen celular T y B. La clasificación de Kiel es la que introdujo en el año 1973, es la que introdujo los términos de alto y bajo grado. Y luego se hizo otra clasificación con la Working Formulation para uso clínico en el 82. En un intento de establecer un lenguaje común entre clínicos y patólogos que seguían peleados. Y entonces nominó a estos linfomas de bajo grado, grado intermedio, alto grado y miscelánea. Luego, entre 1980 y en 1990, se empezó a tener mejor conocimiento de la biología del sistema inmune. Entonces hubo adelantos de inmunología, citogenética, y entonces se pudieron empezar a reconocer nuevas entidades. Y apareció una clasificación en el 94 del Grupo REAL, que es un grupo internacional de estudio de linfomas,
Y la OMS presentó su primera clasificación, teniendo en cuenta las características morfológicas, inmunofenotípicas y clínicas para obtener 5 clasificaciones grupales, dependiendo de qué, de la célula de origen. Ahí ya se conocía mejor la célula, que es lo que yo les estuve mostrando en los esquemas previos. Y acá tenemos 1.000.000 de neoplasias, pero vamos a ver así genéricamente nada más y algunas de ellas nada más vamos a ir viendo, ¿verdad? La OMS clasificó como neoplasias malignas de precursores de linfocitos B, que los llamó leucemia y linfoma de precursores de linfocitos B. Esos linfocitos, ¿se acuerdan? Esas células linfoblásticas. Después el segundo grupo es de neoplasias de linfocitos B periférico. Acá tienen ustedes una enorme cantidad, algunos de ellos vamos a ver. La leucemia linfocítica crónica, vamos a ver el linfoma folicular, vamos a ver el linfoma Burkitt, el linfoma difuso de linfocitos B grandes, etcétera, etcétera. Un montón de linfomas de linfocitos B periféricos. Después el tercer grupo es el de las neoplasias de precursores de los linfocitos T. Ahí entran las leucemias y los linfomas de los precursores de linfocitos T. Después tenemos las neoplasias de los linfocitos T y células NK periféricos, una enorme cantidad. Y por último tenemos el quinto grupo, que es el linfoma no Hodgkin con sus variedades, que eso vamos a ver en la siguiente clase. Y yo les traje este esquema, este listado interminable, yo les traje exclusivamente para que ustedes vean que existen antígenos detectados mediante anticuerpos monoclonales en las células inmunitarias. Y eso se usa en inmunohistoquímica para ver qué tipo de lesión tumoral linfomatosa estamos teniendo y para organizar un mejor tratamiento. Y ahora vamos a ver algunos factores etiológicos y patogénicos de los linfomas. En primer lugar están las translocaciones cromosómicas y otras mutaciones adquiridas. Las oncoproteínas que se crean por este método, por las aberraciones, van a bloquear la maduración normal. O sea, va a haber una interrupción de esa ontogenia B o T. Hay factores genéticos hereditarios que favorecen la inestabilidad genómica. Eso se ve principalmente en las leucemias, como por ejemplo el síndrome de Bloom, la anemia Fanconi, la ataxia telangiectásica, el síndrome de Down. La radioterapia y algunas formas de quimioterapia también son factores etiológicos. Los virus, como estuvimos viendo al principio del año, HTLV1, el virus de la leucemia, linfoma de linfocitos T, el virus del Epstein-Barr, que produce linfoma Burkitt y linfoma Hodgkin. Después tenemos el virus del sarcoma de Kaposi, que produce linfomas B con derrame maligno de la cavidad pleural. La estimulación inmunitaria crónica puede llevar a la producción de un linfoma, por ejemplo, en el Helicobacter pylori. Tenemos los linfomas gástricos B. Las enteropatías sensibles al gluten se asocian a linfomas intestinales de linfocitos T. Y la infección por VIH se asocia a un aumento de linfomas de linfocitos B por una hiperplasia sistémica de linfocitos B del centro germinal. Los linfomas se asocian además a enfermedades autoinmunitarias como la tiroiditis de Hashimoto y el síndrome de Hoover. Existe un gran número de linfomas no hodgkinianos, una gran variedad de lesiones. Vamos a ver solo algunas de ellas. Y nuestro esquemita ahí nos está mostrando que el linfoma no hodgkiniano es mucho más frecuente que el linfoma Hodgkin. Y acá nosotros tenemos una torta de la distribución de frecuencia de los subtipos de linfomas no hodgkinianos. Lo interesante es que tienen que ver que los más frecuentes son los linfomas difusos de células grandes B y los linfomas foliculares. Entre los dos tenemos algo más que el 50% de los linfomas. Tenemos otros ligeramente más frecuentes como los linfomas de la célula marginal B, los linfomas de células T periféricas y los linfomas de las células del manto y de los pequeños linfocitos. Bueno, vamos a comenzar con las leucemias, linfomas linfoblásticos. Ven como yo les pongo juntos. Son la misma cosa, solamente que nacen de las mismas células, ¿verdad?
solamente que tienen presentaciones clínicas diferentes. ¿De qué derivan las leucemias, linfomas, linfoblásticos? De precursores B y T y representan diferentes extremos del espectro de una misma entidad biológica. Ahí nosotros con las flechas amarillas estamos señalando de qué células nacen estas leucemias, linfomas. De las células precursoras T, linfoblastos T, o de las células precursoras B, linfoblastos B. Vamos a comenzar con las leucemias, linfomas, linfoblásticos de células B, que se originan en células precursoras B. La mayoría son leucemias linfoblásticas y se ven menores de 6 años. En casi el 90% de los casos hay cambios numéricos estructurales de los cromosomas en estas lesiones. Hay compromiso de la médula ósea por blastos neoplásicos y también podemos observar infiltración del sistema nervioso central, ganglios, vaso, hígado y gónadas. Cuando los pacientes son de mayor edad, 20 a 30 años, entonces en vez de presentarse como una leucemia linfoblástica, se presenta como linfoma linfoblástico con afectación de la piel, hueso y partes blandas, ganglios, pudiendo haber o no compromiso de médula ósea y de la sangre. En las leucemias linfoblásticas nosotros vamos a ver una médula ósea reemplazada por linfocitos B, que son CD19-10 positivos y que expresan la desoxinucleotidiltransferasa terminal, que es una polimerasa ADN. Las células blásticas tienen cromatina fina y escaso citoplasma. No se preocupen, en el examen nosotros no les vamos a pedir que identifiquen estos tipos de linfomas y leucemias. Es muy difícil, pero sí vamos a exigir el conocimiento teórico de las lesiones. Luego tenemos las leucemias, linfomas, linfoblásticos, pero que se originan en células T. Las leucemias linfoblásticas son la mayoría de las lesiones, ¿verdad? A menudo acompañados de masa mediastinal, y hay una menor proporción de linfomas linfoblásticos y que se presentan como masa mediastinal, ganglios y afectando también ganglios, piel, hígado, vaso, sistema nervioso central y gónadas. Estas lesiones son más frecuentes en adolescentes y presentan cambios numéricos o estructurales en los cromosomas. En las leucemias vamos a ver una médula ósea ampliamente infiltrada por linfoblastos TCD1, 2, 5 y 7. Fíjense qué importante es la inmunohistoquímica, que me va a definir exactamente qué tipo de linfocito es el que está implicado en el crecimiento tumoral. Eso es muy importante para un correcto tratamiento. Y acá tenemos una imagen que nos está mostrando la infiltración de la médula ósea por células grandes con núcleos irregulares, cromatina irregular, granular, muchos de ellos hipercromáticos, y además se observan abundante cantidad de mitosis. Cuando la lesión se presenta como un linfoma linfoblástico, 80-90% son de células T, los linfomas linfoblásticos. Se observa una proliferación difusa y monomorfa de células linfoides de mediano tamaño con núcleos redondos o convolutos de cromatina fina. Tiene un alto índice mitótico y hay escaso citoplasma en general. Y acá tenemos la inmunohistoquímica de estos linfomas linfoblásticos, donde tenemos una positividad para CD3 y para TDT, que es la desoxirribonucleotidiltransferasa terminal en los núcleos. Y ahora vamos a ver un grupo de linfomas que se originan en los linfocitos B periféricos. En nuestra imagen, que ustedes ya conocen de la ontogénesis de células B y T, está con un círculo marcado esos elementos celulares que incluirían a los linfocitos B periféricos. O sea, nuestros linfomas de linfocitos B periféricos pueden originarse en cualquiera de estas células que están dentro de nuestro círculo. El primer linfoma de este grupo es el linfoma difuso de linfocitos B grandes. Este es el linfoma más frecuente de los adultos, se ven ancianos e inmunodeprimidos porque tienen HIV. Son tumores agresivos y rápidamente mortales si no son tratados. Un tercio de ellos se presentan en estadios localizados, el resto siempre está en etapa 3 o 4.
Hay afectación ganglionar y afectación extraganglionar. Por ejemplo, tubo digestivo, anillo de Waldeyer, piel, pulmones, testículos, hueso, timo y tiroides. En 30% de los casos podemos observar afectación de la médula ósea. Con un buen tratamiento, estos pacientes pueden tener un 60-80% de remisión completa y de ellos el 40 al 50% va a curarse. ¿Qué estamos viendo en nuestro dibujo? Fíjense la flecha. La flecha amarilla me está señalando la célula de origen de este linfoma difuso de linfocitos B grandes. Esa célula es el centroblasto. Esta lesión tumoral puede aparecer de nuevo, o como transformación de un linfoma de bajo grado que se transforma en un linfoma de alto grado. Como dijimos, se originan los centroblastos, tienen una etiología desconocida y los tumores presentan sobreexpresión del BCL6, con represión de los factores que favorecen la diferenciación y crecimiento de los linfocitos B del centro germinal. La proteína BCL6 también puede silenciar la expresión del P53. Otros tumores pueden tener reordenamientos de BCL2. A la macroscopía se van a presentar como masas ganglionares y extraganglionares de color beige blanquecino. La afectación de la médula ósea es relativamente infrecuente y muy raramente estos pacientes tienen cuadro leucémico. A la derecha nosotros estamos viendo un nódulo me parece que es el vaso, un gran nódulo tumoral en el vaso, y abajo estamos viendo un ganglio afectado con este linfoma. En la microscopía nosotros vamos a observar una proliferación difusa de centroblastos y de inmunoblastos, con positividad en la inmunohistoquímica para CD20, CD10 y BCL6. Otro linfoma de este grupo es el linfoma folicular. Este linfoma está constituido por linfocitos B del centro folicular, o sea, los centrocitos. Y por supuesto muestra una organización folicular, el tumor. 22 a 40% de los linfomas no Hodgkin es de este tipo, o sea que es un tipo muy frecuente. Se ve preferentemente en adultos con una media de edad de 60 años, generalmente es incurable con recurrencias y los pacientes suelen tener de 7 a 9, 10 años de sobrevida en general. Los pacientes se presentan en general con linfoadenopatía indolora generalizada. Este tumor puede sufrir una transformación histológica al linfoma difuso de células B grandes. Característicamente se observa translocación cromosómica que afecta al gen BCL2 con sobreexpresión del mismo. Este BCL2 va a antagonizar la apoptosis y por supuesto ahí va a favorecer la supervivencia de las células. Los tumores, las células apoptóticas se hallan típicamente ausentes. Este linfoma va a afectar los ganglios preferentemente, vaso, anillo de Waldeyer, médula ósea puede afectar la pulpa blanca del vaso y muy raramente el tubo digestivo, piel, sistema nervioso central y testículos. Ahí abajo tenemos dos imágenes macroscópicas de este linfoma folicular. El ganglio que está a la derecha se observa con un aspecto tumoral multinodular de color blanquecino y ese aspecto también multinodular se observa en el vaso con afectación de la pulpa blanca. Y acá nosotros tenemos una microscopía de menor aumento de un linfoma folicular donde se observan nódulos linfoides muy juntos con escaso tejido interfolicular. En la microscopía nosotros vamos a observar folículos redondeados que tienen una población celular monomorfa, monótona, constituida por centrocitos y por centroblastos y una ausencia de la zona del manto. Eso estamos viendo muy bien en la imagen histológica de la derecha. Y acá a mayor aumento estamos viendo la población monomorfa de centrocitos y centroblastos. Los centrocitos son las células más irregulares, más arrugadas y los centroblastos las células más grandes y redondeadas. Continuando con el grupo de linfomas de células B periféricas, nos encontramos con el linfoma linfocítico pequeño y o leucemia linfocítica crónica. Son neoplasias de linfocitos B monomorfos pequeños que afectan la médula ósea, la sangre periférica y los ganglios linfáticos.
La mayoría de los pacientes tiene más de 50 años. ¿Y cuál es la célula que da origen a estas lesiones? Las células, los linfocitos B naïf o vírgenes de la sangre periférica, de folículos linfoides primarios y zona del manto. Hay infiltración de médula ósea y sangre, hígado, vaso, ganglios, piel y mama. El diagnóstico del linfoma se realiza cuando no hay infiltración de la médula ósea ni de la sangre periférica. La sobrevida media es de aproximadamente 7 años nada más. Acá en nuestro dibujo estamos viendo señalado con la flecha amarilla el linfocito naïf, ¿verdad? B, de sangre periférica, que es el origen de estas lesiones. Estos tumores tienen traslocaciones cromosómicas raras y los hallazgos más frecuentes son las de lesiones. Tienen tendencia a transformarse en tumores más agresivos con el tiempo, como por ejemplo un linfoma prolinfocítico 20 a 30% o un linfoma de células grandes B 5 a 10%. Acá nosotros estamos viendo una leucemia linfocítica crónica con los linfocitos en sangre periférica y acúmulos en áreas portales del hígado. Los linfomas de este tipo van a producir un borramiento difuso de la estructura ganglionar por linfocitos B naïf. Estos linfocitos van a tener positividad para IgM, IgD, CD5, CD19 y CD20. Estamos viendo arriba el borramiento difuso a la izquierda de las estructuras ganglionares por la proliferación de estos linfocitos B naïf que están siendo vistos a mayor aumento en la imagen de la derecha. Estos linfocitos en general son pequeños, tienen escaso citoplasma, poco visible y tienen núcleos redondeados con cromatina condensada en grumos y nucleolos bien pequeñitos. Las mitosis son escasas. Acá abajo nosotros tenemos la macroscopía de un ganglio con este linfoma y la microscopía del mismo. Y acá nosotros tenemos la inmunohistoquímica de este linfoma con positividad para CD20, CD5 y CD23. Los plasmocitomas y los mielomas de células plasmáticas son tumores de células plasmáticas, como su nombre lo indica, que secretan inmunoglobulina monoclonal o un fragmento, el componente M del mismo. Hay una secreción principalmente de IgG y IgA, una cantidad excesiva de cadenas ligeras o pesadas. Las primeras, las cadenas ligeras, son excretadas por la orina y se llaman proteínas de Bence-Jones. Los genes de inmunoglobulina presentan signos de hipermutación somática. Le llamamos mieloma cuando la lesión afecta multifocalmente al esqueleto y le llamamos plasmocitoma cuando hay una masa aislada en hueso y partes blandas. Muy raramente estas lesiones forman leucemia y la incidencia máxima de las mismas es entre 65 y 70 años. El mieloma se caracteriza por la presencia de lesiones óseas múltiples, las cuales presentan cavidades de resorción ósea. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, la de arriba una macroscopía y la de abajo una radiografía donde observamos estas lesiones. En etapas finales puede haber diseminación a ganglios linfáticos. Se considera que un linfocito de postcentro germinal que se aloja en la médula ósea y se ha diferenciado en célula plasmática es el origen de estas lesiones tumorales. En la imagen de la derecha, fíjense, estamos observando esa resorción ósea importantísima. La proliferación de las células del mieloma dependen en gran medida de la interleucina 6, que es secretada por las propias células tumorales y las células del estroma medular. Los plasmocitos tumorales que van a secretar la proteína MIP1 alfa y con eso que va a pasar, va a haber una estimulación de la expresión del RANK L por las células estromales, lo cual va a activar a los osteoclastos. Y eso va a explicar la resorción ósea tan importante. Otros factores liberados por las células neoplásicas, como los moderadores de la vía WNT, son inhibidores de los osteoblastos.
Histológicamente, estos tumores van a presentar una intensa proliferación plasmática atípica, que es lo que estamos viendo en estas imágenes a menor y a mayor aumento. Lo mismo en esta imagen histológica, estamos viendo la proliferación de plasmocitos atípicos. Luego tenemos otro linfoma, que es el linfoma de la zona marginal, llamado MALT, que ya habíamos hablado cuando estudiamos tubo digestivo. Es un linfoma que va a surgir dentro de los ganglios, vasos o tejidos extraganglionares y que se observa en adultos con una edad promedio de 61 años. ¿Cuál es el origen de estos tumores? La célula B de la zona marginal, que ya tiene hipermutación somática y que se considera son linfocitos B memoria. La zona más frecuentemente afectada es el antro gástrico. Los linfomas extraganglionares tienen características excepcionales. ¿Por qué? Porque surgen en tejidos afectados por trastornos inflamatorios crónicos de etiología autoinmune o infecciosa, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de Sjögren y la gastritis crónica por Helicobacter. Se mantienen localizados por periodos prolongados de tiempo, diseminándose solo en etapas avanzadas y pueden regresar si se erradica el agente causante, lo cual es visto en las gastritis crónicas con Helicobacter asociadas a linfoma MALT. Ahí abajo nosotros tenemos una torta de frecuencia de los linfomas del tubo digestivo. Fíjense, 80% asientan a nivel gástrico, le sigue el intestino delgado y una proporción mucho menor en relación a la zona colorectal. ¿Cuál es la secuencia de la formación de estos tumores? Tomemos, por ejemplo, la gastritis crónica. Los linfocitos T y B son reclutados por infecciones producidas por el Helicobacter pylori, ¿verdad? Una gastritis crónica. Hay una presentación de antígeno a las células T con activación de las células T, ¿verdad? Las cuales van a secretar citocinas y van a expresar el ligando CD40. Ese ligando CD40 se va a unir al CD40 de los linfocitos B, lo cual va a producir la activación de estos linfocitos B con expansión clonal. Durante esa expansión clonal ocurren alteraciones genéticas, como traslocaciones cromosómicas que llevan a la activación del NFKB, que favorece el crecimiento y la supervivencia de los linfocitos B. Y acá nosotros tenemos un esquemita, un dibujo esquemático que me muestra lo que estuvimos diciendo, el linfocito T activado, ¿verdad? Donde hay una proliferación de linfocitos T, los cuales activan a los linfocitos B y tienen una proliferación clonal muy importante. En el curso de esa proliferación clonal, los linfocitos B tienen alteraciones genéticas, llevándole a un MALT, a un linfoma MALT. Es sobre ese linfoma MALT si se producen alteraciones genéticas adicionales como por ejemplo la de lesión P16 o la inactivación del P53, ese MALT puede ir a un linfoma difuso de células B grandes. Y acá tenemos imágenes de linfoma MALT del intestino delgado y del estómago. ¿Cuáles son las características histológicas? En el estómago es un infiltrado linfocítico denso de la lámina propia. Es la forma más frecuente de aparición. Ahí nosotros estamos viendo ese infiltrado denso que parece, que simula una gastritis, pero llama ya la atención la presencia de una marcada disminución de los elementos glandulares de la mucosa. En otras localizaciones, ¿verdad?, del tubo digestivo puede presentarse en forma difusa, como en el estómago, o también en forma de nódulos pequeños bien definidos. Habitualmente este infiltrado tumoral aparece en la mucosa y en la submucosa superficial. El infiltrado presenta linfocitos atípicos y que van infiltrando y destruyendo las glándulas gástricas y van formando lo que se llama el complejo linfoepitelial. Además de esto, nosotros podemos ver folículos con linfocitos B de aspecto reactivo. No nos olvidemos que en el 40% de los tumores podemos observar diferenciación plasmocítica.
La gran mayoría son tumores de bajo grado y también pueden convertirse en tumores de alto grado. Acá tenemos un corte histológico de acercamiento que nos muestra los linfocitos atípicos infiltrando la pared gástrica. Los MALT de bajo grado pueden evolucionar, como dijimos, a un MALT de alto grado. ¿Y cuál va a ser ese MALT de alto grado? Un linfoma difuso B de células grandes. Esta progresión va a estar asociada a la acumulación de alteraciones genéticas. Al principio, en la histología, nosotros encontramos aspectos de ambos linfomas, pero con el tiempo se pierde todo el aspecto del linfoma de bajo grado. En la inmunohistoquímica, como todo tumor de linfocitos B maduro, los maltomas van a expresar marcadores como CD19 y CD20. En este caso estamos viendo el CD20. Pero ellos no van a expresar ni CD5 ni CD10. Pueden ser positivos a CD43 en el 25% de los casos, una característica que es infrecuente pero que puede ser útil para el diagnóstico. El análisis molecular de estos tumores se usa cada vez con mayor frecuencia para identificar tumores que presenten translocaciones que predicen una resistencia al tratamiento. Y acá tenemos la clasificación de Ann Arbor, que es una estadificación clínica de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, por etapas. Tenemos la etapa 1, donde hay una afectación de una única región ganglionar linfática o afectación de un único órgano o tejido extralinfático. La etapa 2, hay afectación de 2 o más regiones ganglionares linfáticas en el mismo lado del diafragma solamente o con afectación limitada de los órganos o tejidos extralinfáticos contiguos. La etapa 3, hay afectación de regiones ganglionares linfáticas a ambos lados del diafragma que pueden incluir bazo, localizaciones contiguas limitadas en un lugar u órgano extralinfático o ambos. Y la etapa 4, hay focos múltiples o diseminados con afectación de uno o más órganos o tejidos extralinfáticos con o sin afectación linfática. Y acá tenemos nosotros un dibujito que nos objetiviza las distintas etapas en la clasificación de Ann Arbor. Y con esto terminamos nuestra clase de linfomas no hodgkinianos. Muchas gracias.